Muy bien, hermanos. Ahora que recién entonábamos ese pequeño coro con los niños, de verdad que el amor de Dios es maravilloso, que nos ha dado su palabra para poder estudiarla cada día. Y tiene que ver en parte con lo que vamos a ver esta mañana en el 5º capítulo de este estudio que estamos llevando, basados en un libro del pastor Paul Washer. Y el tema de esta mañana es Dios es Espíritu. Y ya van a ver por qué les digo que vamos después a asombrarnos con este amor maravilloso del Señor que se ha placido revelarse a nosotros. Ahora, esta doctrina es sumamente importante para cada uno de nosotros que nos consideramos creyentes, ¿verdad? Hijos del Dios Altísimo, porque es uno de los atributos del Señor, o como se le menciona también por algunos otros teólogos, algunas de sus perfecciones. Pero este atributo del Señor, acerca de su Espíritu, que Dios es Espíritu, es indispensable para nosotros no tener contradicciones o distorsiones en cuanto a la esencia de este ser divino. ¿Por qué les digo esto? Porque el entender que Dios es Espíritu es la raíz de muchas otras de sus perfecciones o atributos. Si nosotros negásemos que Dios es Espíritu, estaríamos también reduciendo a Dios, o sea, estaríamos limitando a un Dios que es ilimitado y estaríamos confinándolo a una reducción absurda de su esencia. Pero las Escrituras constantemente nos dan testimonio de que Dios es majestuoso, de que Dios es completamente diferente a cualquier cosa creada. Él está simplemente infinitamente separado de todo hombre. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana, que se conoce también en teología como la espiritualidad de Dios. Cuando hablamos de que Dios es Espíritu, estamos hablando entonces de la espiritualidad de Dios. Ahora, la Biblia no nos da ninguna definición absoluta de Dios porque no podríamos tan siquiera entenderlo, pero quizás la definición más aproximada para el ser de Dios la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 4 y versículo 24. Les invito a abrir sus Biblias para que sigan la lectura de este breve versículo. Les recuerdo que este es un pasaje en el que el Señor se encuentra con una mujer samaritana y están hablando acerca del tema de la adoración. Pero el Señor Jesucristo le dice a esta mujer samaritana en el versículo 24 del capítulo 4 de Juan: Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es Espíritu. ¿Se acuerdan alguno de los niños más grandes que están aquí? ¿Cuál es la pregunta número 9 del Catecismo Infantil? ¿Qué es Dios? Y la respuesta a esa pregunta es que Dios es Espíritu. Ahora, ¿qué debemos nosotros entender cuando se habla de que Dios es Espíritu? Cuando las Escrituras nos señalan esto, lo que nos está haciendo referencia es que Dios es una esencia simple. Él no está compuesto por diferentes partes, como en el caso de nosotros que estamos compuestos por un alma y un cuerpo, sino que Dios es Espíritu purísimo, es sin mezcla. En Él no hay combinación alguna. Y por tanto esto hace que también Dios sea suficiente en sí mismo. Dios no está limitado a un peso, ¿verdad? A un tamaño, a un volumen, sino que Dios es Espíritu. Y esta verdad tan maravillosa nosotros no la podemos comprender completamente, pero vamos a ver que eso es justamente lo que nos debe a nosotros maravillarnos acerca de este Dios y no tener ninguna negación de sus demás perfecciones, como lo vamos a ver. Ahora es importante, me parece a mí, que veamos qué es lo que nos dice también nuestra confesión de fe con respecto a esta declaración de que Dios es Espíritu. Por ejemplo, les voy a leer el párrafo número 1 del 2º capítulo de nuestra confesión. Dice: el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Es Espíritu purísimo, invisible,
sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Eso es tan solo el párrafo número 1 del capítulo 2 de nuestra confesión. Y ustedes han podido ver cómo de esta doctrina preciosa de la espiritualidad de Dios se desprenden también sus demás perfecciones o varias de sus demás perfecciones, como lo vamos a ver más adelante, qué pasaría en el caso de que Dios no fuera espíritu. Y aquí quiero hacer también una aclaración importante. Para efectos de este estudio me ha sido de mucha utilidad el material de Stephen Charnock, que era un puritano, que tiene un libro que se tradujo en español hace poco, que les recomiendo si lo pueden conseguir, será de gran bendición para el estudio también de todas estas lecciones que vamos a ver, y también algún escrito de otro puritano, Thomas Watson. No los voy a estar citando constantemente para no atrasar la clase, pero les recomiendo grandemente ese material de Stephen Charnock. Ya está disponible en español un compendio de ese estudio original. Se llama La existencia y los atributos de Dios. Ahora, ¿qué más nos dice la confesión en otros párrafos también del capítulo 2 con respecto a la espiritualidad de Dios? Dice, por ejemplo, que su esencia espiritual en la Trinidad es el fundamento de nuestra comunión. No lo dice con estas palabras, pero si nosotros negásemos la espiritualidad de Dios, negaríamos también el fundamento de nuestra comunión con Él. ¿Por qué? Porque si Dios estuviera integrado por diferentes piezas o partes, estaríamos diciendo, como lo voy a mencionar también más adelante, que la suma de sus partes le hacen a Él dependiente de cada una de sus partes. O bien, todas sus partes son correspondientes a una deidad que es imposible, ¿verdad? La Biblia condena al politeísmo. O bien sería indigno de Dios, por ser partes que no podrían ser inmutables. Eso es lo que nos enseña la confesión con respecto a nuestro gran Dios. Él es espíritu simple, purísimo. Ahora, ¿qué diferencia hay de Dios con respecto a los demás espíritus? Y en este caso, quiero hablar específicamente de los ángeles, que en la Biblia leemos que los ángeles son espíritus, que se le llama también espíritus ministradores. Pero ¿qué diferencia hay del espíritu de Dios con respecto a todos los demás espíritus? Lo primero que tenemos que ver es que los ángeles son espíritus creados, pero Dios es un espíritu increado. Él no fue creado por nadie. De hecho, muchas veces se dice que Dios es la causa de sí mismo, pero como dice el teólogo Luis Berkhoff, eso aún así no es adecuado decir, porque Dios existe necesariamente, a diferencia de nosotros. Él no tiene ninguna causa. ¿Qué es lo que nos dice Génesis 2:1? Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, el ejército de los cielos y la tierra. Lo que nos dice Génesis es que cualquier otro espíritu en este mundo fue creado por Dios. Pero en la Biblia nosotros no vamos a encontrar un solo versículo en el que se hable de la causa de la existencia de Dios. Y ahora que me voy a referir directamente al espíritu de los ángeles, eso no se limita solamente a los ángeles, ¿verdad? También es algo que aplica para nosotros, que estamos compuestos en parte por espíritu o alma. También podemos ver que los ángeles son espíritus limitados, pero Dios es ilimitado. En 2 de Crónicas 16:9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Pero no se dice lo mismo con respecto a los ángeles o a cualquier otra creación del Señor. ¿Por qué? Porque sabemos que los ángeles, aunque son espíritus, tienen, por decirlo de alguna manera, un cuerpo espiritual, y ellos están confinados a un lugar. Los ángeles no pueden ver, no son omniscientes, ellos no pueden ver todo lo que pasa en el mundo, pero a diferencia
de los ángeles, Dios sí puede hacerlo. Él no está confinado a algún lugar específico en el tiempo. Vemos también que los ángeles son espíritus ministradores, como se dice en Hebreos 12:9. Dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Ahí está hablando de la diferencia entre Dios como el Padre de todos los espíritus y los ángeles, que en el mismo libro de Hebreos se les llama a los ángeles espíritus ministradores. Pasemos entonces a una sección sumamente importante que tiene que ver con qué pasaría si Dios no fuera espíritu. Y esto es importante aclarar también, porque espero que no sea el caso de ninguna persona aquí, pero en muchos otros contextos han habido personas que señalan que Dios sí tiene un cuerpo, porque la Biblia utiliza constantemente un lenguaje antropomórfico o figurativo, ¿verdad? Eso lo que significa es que Dios, para poder revelarse al hombre de alguna manera, Él utilizó figuras o símbolos que nosotros pudiéramos comprender, porque nosotros no podemos comprender al absoluto, ¿verdad? Al infinito. Entonces, Él utilizó símbolos de tal manera que nosotros los hombres pudiéramos comprender en parte a este Dios soberano. Por eso muchos dicen que, ¿qué tal? ¿Por qué decir que Dios es espíritu si la Biblia dice que la mano de Dios, o habla de los ojos de Dios, como recién leímos, de que los ojos del Señor llenan toda la tierra? Pero debemos entenderlo en ese sentido. Dios se reveló de una manera que nosotros pudiéramos comprender. Un teólogo hablaba de este tipo de simbolismo como un tartamudeo para nosotros, en el sentido de que conocemos apenas a Dios en parte, según Él se ha revelado. Pero vean qué importante lo que sucedería si Dios no fuera espíritu. Por ejemplo, Él no podría ser un creador. Como bien lo menciona Stephen Charnock, la creación es compleja y toda complejidad ha de empezar en la simplicidad. El Espíritu Divino, simple y supremo, es la fuente de todos los efectos que vemos en la creación. Haré un ejemplo que no va a resultar exhaustivo, pero nosotros, ¿de dónde dice la Biblia que nosotros vinimos? Del polvo. Ahora, el polvo no es igual de complejo que nuestro organismo, ¿cierto? Entonces, a eso es lo que se está refiriendo este puritano cuando habla de que cualquier cosa, por más compleja que sea, tuvo un inicio simple. Aún vemos nosotros, sabemos en la ciencia que hay células que se multiplican, pero vienen de una sola cosa también. Pero con respecto a Dios, Él no podía venir de esa manera, porque entonces le haría imposible a Él que Él fuera verdaderamente el creador, por cuanto tenía que haber una causa entonces en Él. Además, si Dios no fuera espíritu, no podría ser una esencia, porque si Dios tuviera un cuerpo sería compuesto de varias partes, que cada parte podría dividirse como tal. Por lo tanto, cada parte sería finita o indigna de Dios, porque si es finita no podría ser Dios, porque las Escrituras nos señalan que Dios es eterno. Y bien, si cada parte sería una deidad, estaríamos hablando de muchos dioses. ¿Alguien pudiera leer Deuteronomio 6:4? Jehová uno es. ¿Qué pasaría entonces si Dios estuviera compuesto por partes? ¿Podríamos nosotros afirmar ese versículo? Y vean las implicaciones que tiene esto, hermanos. Deberíamos hablar entonces, como hacen, y lo mencionaba el hermano Josué, como en cierta manera suponen los testigos de Jehová, aunque no lo afirman categóricamente, que hay varias deidades, porque ellos ponen al Señor Jesucristo como una deidad, porque ellos hablan de que el Verbo era un Dios, y eso entonces opacaría completamente o contrarrestaría la doctrina preciosa de la triunidad de Dios o la Trinidad de Dios.
Que nosotros sabemos que Jesucristo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios y que el Padre es Dios, pero son un solo Dios que subsiste en tres personas. Y si nosotros decimos que Dios está compuesto por partes, entonces haríamos tres dioses distintos a cada una de las personas que conforman la Trinidad de Dios. Tenemos además que si Dios no fuera un espíritu, Él no podría ser invisible, que este atributo de Dios, de la invisibilidad de Dios, está completamente ligado a su espiritualidad. ¿Alguien quisiera leer 1 Timoteo 1:17? Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Al invisible. Ese es uno de los atributos que menciona Pablo acerca de nuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que de la misma manera en que nosotros no podemos conocer lo invisible porque está más allá de nuestros sentidos, no podemos sentirlo, no podemos estudiarlo, no podemos comprenderlo de esa misma manera. Es incomprensible para nosotros un entendimiento absoluto de Dios. Porque si Dios no fuera espíritu, entonces podríamos abarcarle a Él, como aún se abarca, ¿verdad?, el sol, que es un astro sumamente grande, pero aún así ese astro puede ser estudiado y podría llegar, si la tecnología lo permite, a ser estudiado exhaustivamente, pero cuando hablamos de Dios no podemos comprender a este ser infinito que está completamente aparte de su creación. Ahora, ¿qué pasaría también si Dios no fuera un espíritu? Él no podría ser infinito. Cualquier cosa creada tiene sus limitaciones, tomando también el ejemplo del sol, y pueden ser medibles de alguna forma. Nosotros podemos decir, bueno, Josué mide 1,74 m, un ejemplo. Otro, Adrián, mide 2,10 m. Podemos hablar así de nosotros o de cualquier otra cosa, ¿verdad? Las longitudes o las medidas en metros cuadrados de un país, de un continente, pero de Dios no podemos nosotros hacer lo mismo. Él es infinito, Él no tiene dimensión alguna en sí mismo, Él está simplemente fuera de nuestro alcance. ¿Y qué dice 2 Crónicas 2:6? Dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Imaginemos este precioso Dios que los cielos de los cielos no lo pueden contener. ¿Es comprensible eso para nosotros? Y como la Biblia dice que Él habita a través de su Santo Espíritu en nosotros cuando los cielos de los cielos no lo pueden contener. Es algo que simplemente va más allá de nuestros sentidos. ¿Qué otra perfección o qué otro atributo de Dios se vería eliminado de nuestro Dios si Él no fuera un espíritu? Tendríamos que eliminar también entonces su independencia. Porque si una sustancia está compuesta, o si Dios fuera un espíritu compuesto, Él no podría en sí mismo ser independiente como lo leímos en la confesión nuestra. ¿Por qué? Porque simplemente dependería de cada una de las partes que le integran a Él para su existencia. ¿Qué pasa si el alma sale de nuestro cuerpo? Morimos, ¿verdad? El cadáver se pudre y el alma se separa. Eso es una muerte. Eso también aplacaría la inmortalidad de Dios. Pero Dios, al no estar compuesto de nada, Él depende únicamente de sí mismo, como lo dice nuestra confesión. Él es espíritu simple y puro, y por eso es cierto también lo que dice el profeta Isaías, en Isaías 44:6, que el Santo de Israel es el primero y es el postrero. Esto únicamente puede ser si Dios verdaderamente es espíritu. ¿Alguien quisiera leer Santiago 1:17? Toda buena dádiva y todo perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.
Y les pregunto, hermanos, ¿en nuestro cuerpo, en nuestro ser, hay alguna mudanza o sombra de variación? Sí la hay, ¿verdad? ¿Y en los demás seres espirituales? También, ¿verdad? El mismo Dios que creó todos los demás espíritus puede aniquilarlos, si a Él así le place, pero Dios no puede ser aniquilado de nada ni por nadie. Y entonces lo que vemos aquí es que si Dios estuviera confinado a un cuerpo o si fuera materia, Él no podría ser inmutable porque la materia está propensa a un cambio. Pero Dios, al ser espíritu, entonces puede ser cierto que en Él no hay sombra de variación alguna. Él es Dios, Él es inmutable, Él, como lo decía nuestra confesión también, es impasible. Eso quiere decir que Dios no está sujeto a pasión alguna. Y eso no nos debe a nosotros llenarnos de consuelo, hermanos, al saber que cuando nosotros estemos atravesando momentos duros en nuestra vida, de persecuciones o adversidades de alguna u otra manera, tenemos a un Dios que no puede ser herido, a un Dios que no puede ser cambiado en su esencia. Eso es la mayor confianza en nosotros para depositar toda nuestra fe en este Padre de los Espíritus, que no tiene sombra de variación alguna, que Él es el que es. ¿Qué pasaría también si Dios no fuera espíritu? Tenemos, por ejemplo, que si Dios fuera un ser corpóreo, Él no podría tener un conocimiento pleno de todas las cosas. Imaginemos esto. En República Dominicana hay hermanos orando a Dios. En Costa Rica hay muchos hermanos orando a Dios. En Japón, en Alemania, en cualquier otra parte del mundo donde hayan creyentes, hay personas adorando a Dios. Pero si Dios tuviera un cuerpo, si estuviera confinado a un tiempo y espacio, ¿creerían ustedes que sería posible que Dios escuchara todas las oraciones de los santos? Sería imposible. Porque Él estuviera reducido a una limitante, en ese caso el tiempo y el espacio. Pero Dios no está limitado a eso, Él no está confinado. Y lamentablemente en uno de los salmos, en el Salmo 78, se habla de que los hijos de Israel limitaron a Dios. ¿Qué pecado tan terrible es este? Los hijos de Israel fueron incrédulos. Eso es limitar a Dios. No tuvieron confianza en este Dios asombroso que todo lo puede, que todo lo ve, que todo lo sabe. Eso es limitar a Dios. Y si hay alguien que piensa que Dios tiene un cuerpo, porque en algunos versículos de las Escrituras se habla de Él como teniendo manos o ojos o pies, entonces está violentando y distorsionando la verdad de este ser que no puede ser dividido, no puede ser comprendido exhaustivamente, porque Él es espíritu simple y puro. Pero lo que sí es cierto en las Escrituras es lo que nos dice Hebreos 4:13, de que delante de Él todas las cosas están desnudas. No hay nada que se le esconda a nuestro buen Dios. Él lo ve todo. Decía también el salmista: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Él está en todas las partes. Y algunos han objetado esta verdad diciendo: bueno, si Dios está en todas las partes, ¿cómo va a ser posible entonces que esté en el infierno? Pero lo que nosotros debemos entender es que allí está el Espíritu de Dios controlando todas las cosas, no haciéndose semejante a todo lo que los impíos hagan o a los tormentos del infierno, pero sí su Espíritu lo ve todo y lo llena todo. Y además el hecho de que Dios sea Espíritu, y como lo vimos antes, que no puede ser mutable sino que es inmutable, hace que todos sus decretos permanezcan firmes. Y uno de sus decretos es que Él ha de condenar y llevar a la muerte eterna, al sufrimiento y castigo eterno a todo aquel que rechaza a su Hijo Jesucristo. Veamos entonces, hermanos, algunas implicaciones prácticas que tiene esta doctrina de la espiritualidad de Dios para nosotros. Puede tener, antes de iniciar con la primera, ¿alguien quisiera dar alguna opinión con respecto a qué implicación cree que habría en la vida de nosotros al conocer esta verdad de que Dios es espíritu? La forma en la que la adoramos es una, ¿Alguien más?
Yo creo que toda la forma de adoración, todo la damos por sentado y sin embargo muchas veces fallamos. Pero ¿cuál otra implicación podríamos nosotros tener al saber que Dios es espíritu? Una más, a ver, ¿alguien se anima? La comunión, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver. Si Dios no fuera espíritu, no podríamos nosotros tener comunión con Dios. Pero al ser nosotros creados a imagen y semejanza de Dios, que poseemos un espíritu, podemos tener comunión espiritual con Él. Pero lo primero que vamos a ver es entonces que si Dios es espíritu, se desprende de esto que nuestra adoración, para ser genuina delante de Él, debe ser en espíritu. Como también se lo dijo Jesucristo a la mujer samaritana en Juan 4:24. ¿Qué creen ustedes, hermanos o amigos, que significa que la adoración debe ser en espíritu? Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Esa es una de los entendimientos que se tienen con respecto a la adoración en espíritu, que sea en el poder del Espíritu Santo, y eso es cierto, eso es sumamente cierto. Pero si nosotros meditamos un poco en el contexto de estas palabras de Jesucristo con esta mujer samaritana, recordemos que ella decía, es que nuestros padres dicen que se debe adorar aquí, pero ustedes los judíos dicen que se debe adorar allá. Entonces es quizá más acorde entender esta adoración en espíritu como una adoración real. ¿Real en qué sentido? En que las escrituras en el Antiguo Testamento ponían elementos para la adoración. ¿Se acuerdan que Israel iba a adorar a Sión? Pero la adoración en espíritu es una adoración que no está confinada a los símbolos del Antiguo Testamento, sino que es una adoración real a un Dios verdadero que enfoca todo nuestro ser, toda nuestra mente, todo nuestro corazón, que conlleva absolutamente todo de nosotros. Porque a nosotros ahora comprender que Dios es espíritu y que Él no está confinado a ninguna parte, no podemos cometer el error de esta mujer samaritana que pensó que la adoración iba a ser recibida de buena manera por Dios si adoraba en el pozo que a ella le habían enseñado o si adoraba entonces en Jerusalén o en Sión. Lo que nosotros debemos entender que la adoración espiritual conlleva todo nuestro ser hacia un Dios que es espíritu. Y que es en verdad, también le dijo Jesucristo a esta mujer, eso quiere decir que es en verdad que es conforme a la voluntad de Dios, que es conforme a las Escrituras. Así que yo les digo algo, el día de hoy tenemos mayor responsabilidad en la forma en la que nosotros nos vamos a seguir presentando en adoración a Dios, porque entendemos que esta adoración es conforme a las Escrituras. Porque si pretendemos adorar a Dios de alguna forma que no está estipulada en las Escrituras, cometemos un pecado delante de Él. Muchas veces la gente podría pensar que decir que una adoración no bíblica es un pecado, es algo lleno de fanatismo o de legalismo, pero esa es la realidad que se muestra en la palabra. Porque si Dios es espíritu y le debemos nosotros toda nuestra reverencia a Él, debemos dar entonces una adoración conforme a su naturaleza. Como decía Stephen Charnock, sería ilógico que las personas hoy en día siguieran tratando de venerar a Dios a través de sus cuerpos o a través de algún lugar. Y esto conlleva también otra implicación que aquí, gracias a Dios, no se da, pero tal vez alguno que haya podido ser librado del catolicismo, como lo fui yo, ¿verdad? Que por mucho tiempo fui católico. Esto conlleva también a no hacerse ninguna imagen ni semejanza de Dios, como lo dice su palabra en sus mandamientos. Dios no debe ser expresado de ninguna manera. Como lo dijo Pablo en Hechos 17, no debemos pensar que la divinidad es semejante a hombre, a ave o a reptil. O sea, simplemente Dios es invisible, Él es espíritu, y cuando nosotros nos acercamos en adoración a Dios, debemos no tratar de hacernos una imagen de Él, como mucha gente tiene una imagen de Dios como un anciano de días, porque en Daniel se habla del anciano de días, entonces ven a un anciano con una gran barba blanca y cabellos blancos, pero les recuerdo, eso es un sentido figurado. Cuando nosotros nos acercamos en una adoración verdaderamente espiritual al Señor, nos acercamos pensando en cada una de sus perfecciones, en sus atributos, que Dios es bueno, Dios es amor, Dios es un Dios de ira también, que Dios es inmutable, que Dios es perfecto, que Dios es bondadoso, que Dios es impasible.
Entonces es en sus perfecciones y en sus atributos lo que nosotros debemos pensar en cuanto a Dios cuando nos acercamos a Él. Y no tomar ningún retrato o ninguna estatua, ¿verdad? Como se hace frecuentemente en el catolicismo romano. Entonces, hermanos, reitero, si Dios es espíritu, la única forma de adorarle es mediante una adoración espiritual. Hay personas que vienen a la iglesia a adorar a Dios, pero lo que estuvo ahí fue el cuerpo, y sus mentes, sus corazones nunca estuvieron en una adoración sincera en Él. ¿Qué otra implicación hay para nosotros entonces al conocer que Dios es espíritu? Saber que Dios es espíritu debe llenarnos de temor para entonces crecer en santidad. Vean lo que dice Pablo en 1 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios, ¿cómo? Limpiándonos de contaminación de carne y de espíritu. Y aquí quiero citar, no sé si alcanzará a leerse, que tal vez no, pero sí quiero citar un extracto de este puritano Stephen Charnock, que creo es sumamente precioso. Dice él: si Dios es espíritu, deberíamos cuidar más nuestro espíritu que nuestro cuerpo. ¿Con cuánta frecuencia vivimos como si nuestra sustancia física lo fuera todo? El cristianismo hace que el hombre se preocupe principalmente de su espíritu. Si Dios es espíritu, debemos estar especialmente en guardia contra los pecados del espíritu. Los pecados de la carne son verdaderamente perversos y merecen la ira de Dios, pero los pecados del espíritu son aún más perversos, porque contaminan aquella parte de nosotros que más se asemeja a Dios. Los pecados de la carne nos convierten en una bestia bruta, pero los pecados del espíritu nos asemejan al diablo. Así como la espiritualidad es la raíz de otras perfecciones de Dios, la santidad del espíritu en nosotros es la raíz de otra obediencia en nuestra carne. Qué palabras más certeras y duras también para nosotros. Y debemos nosotros de guardar nuestra carne y nuestro espíritu de pecados, de la incredulidad, de la rebeldía, porque si no pasamos a ser como aquellos israelitas que vieron las manifestaciones del Señor en medio del desierto y aún así se alejaron en sus corazones de Él. Pero hay también otra implicación que va ligada con esta que acabamos de ver, es que si Dios es espíritu, entonces nos hace ver a nosotros que entre más espirituales seamos, más nos asemejamos a nuestro Dios. La Biblia dice que el que es nacido del Espíritu, ¿qué dice? Espíritu es. Pero también habla Pablo de que hay una nueva criatura, hay una nueva creación. También en Corintios Pablo habla de que el hombre natural no puede comprender las cosas espirituales porque para él son locura. Pero cuando una persona ha sido salvada y regenerada por el Señor y tiene en su interior el Espíritu Santo orando en él, entonces pasa a ser ahora una persona con nuevos deseos, con una nueva obediencia, y entonces en ese sentido se está asemejando cada vez más a Dios. Y podríamos decir que entre más se asemeja a Cristo, más se asemeja a Dios. Pero como lo voy a mencionar, Jesucristo es la manifestación visible del Dios invisible, o fue la manifestación visible del Dios invisible, y ahora su palabra es la que nos revela a nuestro Dios. Segunda de Pedro 1:4 dice que por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina. Eso no quiere decir que somos pequeños dioses. Quiere decir que crecemos en conformidad a nuestro Dios, a nuestro Señor, conforme nuestra vida se está perfeccionando en santidad y madurez espiritual. Y una última implicación es que esta enseñanza de la espiritualidad de Dios, o el decir que Dios es espíritu,
también nos demuestra una mayor necesidad de nuestro Dios. ¿Alguien quisiera leer el Salmo 63:1? Puede leerlo hasta el versículo 5. Del 1 al 5 puede leer el que quiera voluntariamente decirlo. Dios, en vivo eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay agua, para ver tu poder y gloria, así como te he mirado en el santuario, porque es mejor tu misericordia que la vida, dale un alabanza. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de dulzura será saciada mi alma, con labios de júbilo te alabarán. Amén. ¿Qué es lo que dice esto? Según el salmista, ¿qué es lo único que podía saciar su hambre espiritual? Dios. Pero si Dios fuera compuesto de materia, ¿podría Dios satisfacer el espíritu nuestro? Sería completamente imposible. Y por eso cuando nosotros podemos ver a alguien que está constantemente en esa necesidad de Dios, en esa hambre espiritual, que está constantemente leyendo su palabra, meditando en el Señor, es cuando nosotros podemos ver que verdaderamente esa persona está creciendo en semejanza al Hijo de Dios, en la estatura de aquel varón perfecto. Porque como lo mencionaba también el hermano Josué en la clase anterior, Jesucristo era Dios y aún así Él nos dio el ejemplo más grande de buscar el rostro del Señor en oración y en dependencia de Él. Ahora, ¿por qué les dije, hermanos, para finalizar, al principio de esta lección, que el tema de la espiritualidad de Dios debería nosotros maravillarnos de este ser supremo, precioso, infinito, inmortal? Porque a pesar de que Él es completamente distinto a nosotros y a cualquier cosa creada, a Él le plació enviar a su Hijo Jesucristo para mostrarnos sus atributos en una persona, en un hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios. El mismo Jesucristo en el Evangelio de Juan dice que a Dios nadie le vio jamás. Pero no es cierto que algunos dicen que Dios tenía pies y manos y que algunos profetas como Moisés, como Abraham le llegaron a ver. Una vez más les reitero, antropomorfismos o alguna forma parcial, lo que se conoce también como teofanías. Pero Jesucristo dice, a Dios nadie le vio jamás. El único que ha estado con Él es el que le ha dado a conocer, el Hijo de Dios, aquel que tiene el poder para salvar nuestras almas, aquel que tiene el único conocimiento verdadero de su Padre y aquel que es el esplendor mismo de su sustancia. Él es Dios, Jesucristo es Dios. ¿Y qué dicen las Escrituras con respecto al Hijo? ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos? Vosotros escudriñáis las Escrituras porque pensáis que en ella tenéis vida eterna. ¿Pero qué dijo Jesús? Pero las Escrituras son las que dan testimonio de mí. ¿No es acaso digno de reverenciar, de adorar, de glorificar a este Dios soberano, precioso, infinito, que Él no tenía ninguna obligación y ninguna necesidad porque Él es feliz, Él se deleita en sí mismo por quien Él es y Él no tenía ninguna obligación ni necesidad para darse a conocer a este mundo caído, personas que dimos su espalda a Él, pero le plació revelarse en la persona del Hijo. Y una advertencia solamente, hermanos, cuidado con la forma en la que vamos a adorar esta mañana, ahora en el culto, porque si hemos conocido que la adoración es en espíritu y en verdad, roguemos al Señor que no haya hipocresía en nuestros corazones al cantar los himnos, que no haya apatía espiritual al orar y que sea lejos de nosotros el pensar que tenemos alguna cualidad en nosotros mismos para que nuestra alabanza sea recibida en los cielos, sino únicamente un corazón regenerado por el poder de su Espíritu Santo y en comunión con Él. Oremos.